comportamiento altera los planes, la organización y la administración de cualquier actividad o empresa. Por eso, hay que analizar de la población el estado, que comprende su tamaño, distribución geográfica y composición, y la dinámica, que incluye la natalidad, mortalidad y migración. Sobre estos procesos demográficos hablarán los demógrafos en este panel. En esta mañana tenemos el gusto de contar con la doctora Ana Luisa Dávila. Ella es catedrática en el programa de demografía del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido consultora de la Organización Panamericana de la Salud. En el sector público fue presidenta del Comité de Investigaciones y Publicaciones de la Procuraduría de las Mujeres de Puerto Rico. Entre sus temas de investigación está la fecundidad, planificación familiar, estudios de género, envejecimiento de la población y los determinantes sociales de la salud. Recibió su doctorado en demografía de la Universidad de la Sorbona. Ha completado varios certificados en la área de demografía, como la designación de experta demógrafa. Luego, tendremos entonces la presentación de la doctora Luz León. Ella es catedrática y coordinadora del programa del Centro de Investigaciones Demográficas en el programa graduado de Demografía del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Tiene un doctorado en Demografía y Minorías de Fordham University. Ha investigado acerca de diversos temas como la dinámica demográfica de Puerto Rico y su relación con temas como la migración, vivienda y género. Además, ha trabajado en proyectos de investigación relacionados al control de uso de tabaco y la necesidad de vivienda de la población con impedimentos en Puerto Rico. Después, tendremos al profesor Raúl Figueroa. Él es demógrafo independiente. Actualmente es consultor en asuntos demográficos, estadísticos y de sistema de información geográfica para el gobierno y el sector privado. En el pasado, fue consultor para asuntos demográficos del Departamento de Salud de Puerto Rico, donde también trabajó como gerente de mejoras en la ejecución. Tiene una maestría en Ciencias en Demografía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Él ha impartido cursos en universidades públicas y privadas en Puerto Rico y ha publicado numerosos informes técnicos y es coautor del exitoso libro titulado Puerto Rico 2000 al 2010, más allá del censo. Comenzamos entonces la presentación de la doctora Ana Luisa Dávila. Muy buenos días a todas y a todos. Le agradecemos al doctor Mario Marazzi y a la Universidad de Puerto Rico en Calley por la oportunidad que nos ofrece de reunirnos en el día de hoy para tratar temas de tanta importancia para nuestro país en la encrucijada en que se encuentra. La definición más escueta de demografía puntualiza que esta disciplina estudia las poblaciones humanas en relación con la renovación por medio de los nacimientos, las defunciones y los movimientos migratorios. En las esferas gubernamentales parece haber gran preocupación con el descenso vertiginoso de los nacimientos en las pasadas décadas recientes. Desde las postrimerías de la década de los 70 se ha observado una disminución de 43.8% en los nacimientos. Para el análisis de esta realidad son preferibles herramientas demográficas que permitan examinar con algún detalle la complejidad de estos eventos. Modelos más elaborados y complejos, concebidos por profesionales con poco trasfondo demográfico, sin supuestos apropiados, pueden inducir error, máxime si sus resultados pueden constatarse con la realidad vivida por los países con experiencias similares. Los datos referentes a los nacimientos y defunciones que respaldan esta presentación provienen del Registro de Estadísticas Vitales del Departamento de Salud de Puerto Rico. Porque aunque Puerto Rico cuenta con un nutrido repertorio de encuestas de fecundidad, las cifras provistas por estas son puntuales y la más reciente se remonta a 1996. La encuesta de la comunidad de reciente existencia, la única alusión que hace a la fecundidad, fenómeno demográfico relativo a los nacimientos, se limita a indagar si las mujeres han dado a luz un nacimiento vivo en el último año. El levantamiento más cercano del negociado del censo relativo al número de hijos tenidos data de 1990. Ni los censos ni las encuestas recientes proporcionan datos de mortalidad, tampoco de fertilidad,
definida como la aptitud o capacidad para procrear. Hay que tener en cuenta que la fecundidad y la fertilidad no son sinónimos. El manejo de dos lenguas en la literatura científica exige un cierto cuidado, en particular en la demografía, cuando la traducción de términos se intercambian, como es el caso de la fecundidad y la fertilidad. De ahí que conviene definir los términos al momento de utilizarlos y no usarlos indistintamente, porque se examinan procesos diferentes del fenómeno y además de confundir, producen resultados equivocados. La tasa de natalidad, expresión que relaciona los nacimientos con la población total, se redujo a la mitad en el mismo periodo, en la década de los 80 hasta la actualidad. Como las tasas de natalidad no dependen únicamente de los nacimientos, ya que en su denominador se incluyen las personas menores de 15 años y las mayores de 50, al igual que los hombres, conviene entonces insertar en el análisis la tasa total de fecundidad. La tasa total de fecundidad se refiere al número promedio de hijos que una mujer tendría al final de sus años reproductivos si la misma se ajustase a las tasas de fecundidad específicas por edad durante sus años reproductivos. La tasa total de fecundidad resume en una sola cifra la fecundidad de todas las mujeres durante una etapa determinada. Esta tasa es cercana al número promedio de hijos por mujer calculada a través de los nacimientos. La brusquedad de la caída de los nacimientos y la tasa de natalidad no necesariamente observan el mismo descenso que la tasa total de fecundidad. El número promedio de hijos descendió rápidamente entre 1965 de 4.1 y 1965 y 1975 descendió de 4.1 a 2.7. Este indicador del momento se estancó en 1985, entre 1985 y 1990, desde cuando se redujo con lentitud, aunque desde el 2000 ha acelerado el ritmo de disminución. Las tasas específicas de fecundidad miden la fuerza del fenómeno, o sea, el riesgo de tener hijos en cada grupo de edades. Estas tasas muestran una disminución en todas las edades, con excepción de la adolescencia, en lo que la trayectoria se detuvo desde la década de los 70. En años recientes, la reducción también se observa en las menores de 20 años. Las tasas de las adolescentes que oscilaban en forma de vaivén entre los 75 y los 60 nacimientos por cada 1.000 adolescentes, alcanzaron 50.1 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en el 2010. El aumento en el porciento de nacimientos fruto de las mujeres de 15 a 19 años no es indicativo de un aumento en la fecundidad de las adolescentes. Si bien se observa que el porciento de nacimiento de las madres adolescentes ha crecido, también se advierte que las tasas de 15 a 19 años oscilan desde 1970 y en la última década se unieron al descenso de las restantes tasas a un ritmo más apresurado. El porciento de nacimientos procedentes de adolescentes ha aumentado porque ha disminuido los nacimientos en los otros grupos de edades. Porque la disminución de los nacimientos en otros tipos de edades ha sido más marcada. Por lo tanto, esto no implica que las adolescentes en estos días tengan más hijos o hijas que las adolescentes de hace algunos años. Se han desplomado las tasas de 20 a 29 años. De 1960 a 1980 se produjo un descenso pronunciado en todas las edades, con la excepción de las menores de 20 años. De 1980 al 2010 continúa el descenso en los grupos antes mencionados, a los que hay que añadirle la disminución de las tasas de las de 15 a 19 años. Como puede observarse, el volumen de nacimientos provenientes de adolescentes no ha aumentado, más bien se ha detenido, aunque a partir de las postrimerías de la década de los 90 el descenso es fulminante. Aunque las mujeres de 20 a 29 años representan el 28.7% de las expuestas al riesgo de procreación, estas son responsables de casi 60% de los nacimientos en Puerto Rico en 1910.
Las mujeres de 30 años o más abonan en una cuarta parte a la fecundidad. El número promedio de hijos a los 40 años se redujo de 3.64 a 2.37 entre 1990 y 2010. Este indicador se incrementa con la edad de la mujer. Se produce una disminución en todas las edades desde 1990, ampliándose la brecha según aumenta la edad. La tasa de reproducción del momento puede calcularse a partir de la tasa total de fecundidad o el número promedio de hijos. Esta tasa estipula el reemplazo de las generaciones. En sociedades donde la mortalidad femenina es baja en edades menores de 50 años, la tasa de reproducción es aproximadamente la mitad del promedio de hijos por mujer. Dado que en Puerto Rico las tasas total de fecundidad se sitúa alrededor de 1.76, no se reemplazan generaciones. Esto ocurre desde los comienzos de este siglo, ya que desde 1998 este indicador es inferior a 2. Para efectos de comparación, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, la tasa total de fecundidad es más de 5 hijos por mujer. Por otra parte, en la mayoría de los países desarrollados es menos de 2. Los cambios en el comportamiento reproductivo de la población están asociados con fenómenos, entre otros, niveles de escolaridad superior, especialmente en la población femenina, y la urbanización que han favorecido la difusión de una familia pequeña. Con el descenso de la fecundidad, los nacimientos de órdenes superiores se reducen y aumentan los de primeros y segundos órdenes. En 1990, 64% de los nacimientos fueron de primeros y segundos embarazos, mientras que en el 2010 los nacimientos de estos órdenes ascendían a 74.3% de los embarazos de las mujeres que dieron a luz en ese año. De otra parte, en 1990, 69% de los nacimientos fueron primeros y segundos nacimientos, comparados con 82.9% en el 2010. En términos absolutos, en 2010, 671 mujeres alumbraron hijos o hijas de órdenes 6 o más. Casi una tercera parte de esa cifra de los nacimientos de estos órdenes en 1990. O sea que ya las mujeres múltiples se reducen sustancialmente. Okay. El promedio de nacimientos desciende según aumenta la escolaridad de la madre. En 1990, las mujeres alcanzaron al menos escuela superior, tenían 1.7 hijos, comparado con aquellas cuyo nivel de educación era elemental o menos, que tenían 3.3 hijos. En 2010, la brecha entre las más escolarizadas y las menos escolarizadas se redujo y la diferencia estriba en casi un hijo, 2.5 para las menos escolarizadas y 1.6 para las menos escolarizadas. O sea, que aún en 2010 las mujeres con bajos niveles de educación tienen más hijos que las que han estado en la universidad o se graduaron de escuela superior. Debe tomarse en consideración este dato cuando se asevera que la mayoría de los nacimientos provienen de madres de 20 años y de mujeres con un nivel de escolaridad mayor de escuela superior. Como cerca del 84.6% de las mujeres son mayores de 19 años y 83.5% tienen un nivel de escolaridad de escuela superior o más, es de esperarse que la mayoría de los nacimientos provengan de mujeres mayores con mayor escolaridad. Debe recalcarse que esto no significa que las más escolarizadas tengan más hijos que las que completaron niveles de educación inferiores. La proporción de nacimientos provenientes de parejas casadas se ha reducido en los últimos años. Entre 1990 y 2010, esta disminuyó de 63.2% a 34.6%. En el 2010, los nacimientos provenientes de matrimonios representan menos de una tercera parte de los registrados en 1990. Mientras las uniones consensuales aumentaron de 28.1% en 1990 a 41.1% en 2010.
En 2010 se inscribieron más nacimientos de parejas que conviven sin casarse que las que se registraron de matrimonios. Asimismo, se duplicó el número de nacimientos de mujeres que no convivían con el padre de la criatura. En 2010, la cifra de nacimiento de madres solas excedió por 4.459 los nacimientos de este tipo en 1990. La proporción de nacimientos de madres solteras, o sea, las que no conviven con su pareja, casi se triplicó entre 1990 y 2010. Los partos por cesárea aumentaron numérica y proporcionalmente. En 2010, 48% de los nacimientos vinieron al mundo por cesárea, mientras que en 1990 esta proporción alcanzaba 30.5%. Aunque en el 2010 se registraron 24.353 nacimientos menos que en el 1990, se efectuó prácticamente el mismo número de cesáreas en 2010. El aumento se observa tanto en las cesáreas primarias como en las secundarias. La expansión de la práctica de la cesárea junto al uso extensivo de los contracontraceptivos refuerzan la disminución de las tasas de fecundidad. El descenso de la fecundidad no implica desaparición de los nacimientos, y menos aún el fenómeno de números negativos en los nacimientos, situación inconcebible por definición. Esto conllevaría al desvanecimiento de nuestro país y a la extinción de la población en la isla a mediano plazo. Modelos que producen resultados semejantes descansan en supuestos de fecundidad, equivocados, no revisados conforme a los efectos de los determinantes de la fecundidad, ni sustentados por la literatura y la experiencia de los países que han pasado por situaciones similares. Las naciones con tasas de reproducción muy inferiores a 1, sostenidas por décadas, aún no han vivido la experiencia de cero nacimientos. Ningún demógrafo o algún representante gubernamental daría a conocer y alarmaría al país con proyecciones tan lejanas de la realidad, poco factibles y nunca vistas en la historia reciente. El descenso continuo de la fecundidad y el leve aumento de la mortalidad pueden venir acompañadas de tasas de crecimiento natural, entiéndase, la diferencia entre la natalidad y la mortalidad, tasas de crecimiento natural muy bajas que junto a la emigración han desembocado en una supuesta disminución de la población, según reza en el Censo de Población y Vivienda de 2010. Tasas negativas de crecimiento natural pueden traer consigo descensos cruciales de la fecundidad, pero no ocasionar que se fumen los nacimientos. Escenarios reales de muy baja fecundidad y tasas de crecimiento natural negativas hasta el presente no se han visto sumergidos en panoramas tan tenebrosos. La trayectoria de la fecundidad aquí descrita ha producido un achicamiento de la base de la pirámide de población. La fecundidad ha sido un ingrediente primordial en el envejecimiento reflejado en los censos desde principios del siglo pasado. Esta tendencia no se determina de un año a otro, ni de un par de años, y en este caso en particular de una década a otra, sino que se establece en un periodo de tiempo razonable para confirmar esta propensión o inclinación. En Puerto Rico, la emigración en edades productivas y la inmigración de retorno ha afianzado este fenómeno mundial al que se encaminan todas las sociedades. El envejecimiento de la población no es un reto, es una realidad. Aun cuando la población total parece disminuir, las personas de edad mayor aumentan, numérica y proporcionalmente. El ritmo de crecimiento de este sector de la población es mayor que el de la población total. Las circunstancias actuales tienden a reforzar esta tendencia. La realidad del envejecimiento de la población acarrea acercamientos de toda índole. Los resultados que pueden lograrse a través de las políticas demográficas referentes a la fecundidad toman tiempo y todo parece indicar que lo que se consigue puede ser detener la caída y no necesariamente revertir la tendencia ni recuperar los niveles de reemplazo de la población.
Las medidas de mortalidad son de carácter ético y concurren con el envejecimiento, esta vez por la cúspide de la pirámide de edades. La migración que con relativo éxito se ha sustentado a las políticas económicas del país podría ayudar a suavizar el envejecimiento en lo que se prepara un panorama más alentador. Por ello, mejor que estudiar y trabajar el desafío demográfico del envejecimiento es ocuparse de los retos principalmente sociales y económicos que presenta esta realidad del envejecimiento, que más que avecinarse, ya la vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora tenemos a la doctora León, que hablará sobre la migración. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos y todas. Es un placer, bueno, realmente un honor estar aquí en la mañana de hoy compartiendo con tantos colegas, egresados y personas interesadas en la disciplina de la demografía y los estudios poblacionales. Así que mis felicitaciones muy, muy sinceras a todos los gestores de esta conferencia. En la mañana de hoy me toca hablar del componente de migración. La dinámica poblacional o las variables que producen dinámica en la población son la fecundidad, la mortalidad y la migración. Creo que todo el que de alguna u otra forma haya tocado migración entiende, y los compañeros que están aquí en mi panel también, que la variable más complicada en términos conceptuales, metodológicos y en su forma de ser operacionalizada es la migración. En la mañana de hoy vamos a examinar las características sociodemográficas de los inmigrantes en Puerto Rico. ¿Por qué me voy a concentrar en los inmigrantes? Porque en la tarde de hoy va a haber un panel que prácticamente va a conversar acerca de la diáspora, donde ustedes van a tener la oportunidad de escuchar de nuestros emigrantes, su ubicación en los Estados Unidos, sus características, la gente que se concentra en Nueva York, la gente que se concentra en la Florida, y tiene unos exponentes o unos ponentes que han dedicado su vida a ese estudio. Así es que no voy a concentrar mi exposición en los emigrantes, sino en los inmigrantes. Algo que quiero dejar claro es que cuando hablamos de migración, no necesariamente todos los países del mundo estamos de acuerdo en lo que es migración. De hecho, se tienen estadísticas de migración, se comparan estadísticas de migración, pero la definición de lo que es un migrante difiere de país en país, de región en región. Esto realmente es un reto porque cuando no tenemos una definición similar, tenemos problemas de comparación. Sin embargo, tratamos de acercarnos a la situación. Yo quiero establecer que en la mañana de hoy yo voy a definir inmigrante en Puerto Rico basado en la variable lugar de nacimiento. Los compañeros de la tarde, cuando hablen de diáspora en los Estados Unidos, van a considerar no solamente los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, que nacieron en Puerto Rico, sino toda aquella persona que se identifique como puertorriqueño. En mi caso, yo voy a tomar en consideración solamente aquella persona que al momento de la encuesta de comunidad dijo que residía en Puerto Rico y señaló que había nacido fuera de la isla. Así que esos para mí van a ser los inmigrantes. ¿Por qué lo señalo? Porque es sumamente importante que podamos distinguir entre los diferentes tipos de migrantes que cada investigador toma en consideración, porque usted puede mirar mis números, los números del Instituto de Estadística, los números de otros compañeros sociólogos, demógrafos que trabajan o investigan sobre este tema, y esos números no necesariamente van a ser comparables. Y la razón principal es la definición operacional de esta variable.
Dicho eso, cuando hablamos de migración, la migración tiene muchísimas dimensiones. Usted puede hablar de inmigrante, emigrante, migrante de retorno, migrante circular, migración legal, migración ilegal o irregular. Así es que son prácticamente innumerables la forma en que usted puede acercarse a esta variable. En la mañana de hoy yo quiero que por lo menos usted tenga claro dos componentes, y es que tengamos claro lo que es inmigración y lo que es inmigración. Cuando hablamos de inmigrante hablamos de la entrada o flujo de personas que entran a nuestro país, y cuando hablamos de inmigrante es un flujo de salida. La migración definitivamente es un componente importante de la dinámica poblacional y un componente y un evento importante en la dinámica en general de cualquier país. En el caso de los demógrafos, nos preocupa, nos interesa las repercusiones que esta pueda tener sobre el estado de la población, la estructura de edad. Los migrantes tienen unos picos, tanto los que salen como los que entran, tienen unos picos de edad, son edades jóvenes, son edades productivas que afectan tanto el lugar de origen como el lugar de destino. Son innumerables las implicaciones y estoy segura que cuando se hable de reto al cierre de esta conferencia, esta variable o este evento va a dar mucho de qué hablar, porque realmente en los momentos históricos que vive nuestro país en términos de cambios demográficos, específicamente el cambio en población, una de las variables protagonistas, de hecho la variable de mayor protagonismo, son las tendencias migratorias. Cuando nosotros vemos la tasa de crecimiento de Puerto Rico, porque tenemos que ubicar esto en un contexto, es sumamente importante que nos fijemos en esas barras que son las barras más pequeñas. Durante el siglo XX, la década del 50, todos sabemos que hubo una emigración masiva de cerca de 500,000 de habitantes, básicamente hacia los Estados Unidos, por diversas razones. Esa barra tan pequeña se debe precisamente, o ese crecimiento poblacional se debe precisamente a ese alto volumen de inmigrantes. Ahora, cuando miramos el inicio del siglo XXI, la primera década, nos damos cuenta que ocurrió un evento que a muchos tomó por sorpresa, que realmente no hubo proyección que hubiera podido identificar como que iba a ocurrir, y es que nuestro crecimiento se convirtió en un crecimiento negativo. Tenemos una tasa de crecimiento negativo. ¿Por qué lo traigo? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque las dos variables protagonistas de ese crecimiento negativo son nuestra baja fecundidad y los flujos emigratorios. De manera particular, cuando miramos los números, el peso que tienen los flujos emigratorios en este país es un número o un volumen considerable cuando tratamos de medir cuál de estas variables tuvo el mayor protagonismo. Es importante que miremos que para el 2000, según el censo del 2000, Puerto Rico tenía 3.8 millones de habitantes. Cuando miramos el 2010, 3.7, y las estimaciones del negociado del Censo Federal dicen que para el 2050, el 2050, nosotros vamos a tener 2.3 millones de habitantes. La doctora Dávila decía, no tratemos esto quizás como reto, pero lo tenemos que atender, porque es una situación que la tenemos que mirar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. 2.3 millones de habitantes. Un descenso que en ningún momento, cuando vemos esa gráfica, nos dice que va a haber un aumento en población. Nuestro pico de población mayor ocurrió en el 2004 y luego del 2004 esa tendencia ha sido descendente, y cuando miramos hacia el futuro, esa tendencia descendente continúa. Las proyecciones indican que esa tendencia descendente va a continuar. Recalco que hablo de proyecciones.
Y las proyecciones, no necesariamente una proyección te va a decir que 100% ese es el panorama que va a pasar en términos de cambios poblacionales. Cuando hablamos del incremento natural, solamente traje esta gráfica para que usted vea que cuando usted mira la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad en este país, porque cuando hablamos de incremento natural nos referimos a las diferencias entre nacimientos y defunciones. Se está acercando. Usted mira esas dos barras y esas dos barras se están acercando. ¿Qué indica eso? O sea, una vez usted ve que nacimientos y defunciones se acercan, es que ese crecimiento natural o el crecimiento o la aportación del crecimiento natural a los cambios en población disminuye. Y esto hace, esta gráfica que está aquí, hace que usted vea el peso, la pertinencia que tienen los flujos migratorios en este país. Esa es la tasa de migración de Puerto Rico. El pico del 50 es importante y quiero que usted mire que la tasa de migración neta de Puerto Rico es de 8 en la última década, a principios del siglo XXI, del 2000 al 2010, y es un hecho y un evento que sorprendió a todo el mundo. Razones diversas, elementos políticos, sociales, económicos, que más adelante podemos conversar a nivel de panel o de manera individual, pero es algo que definitivamente tenemos que ver, tenemos que tener, tenemos que conversar, tenemos que hablar al respecto en términos de políticas para trabajar este asunto. Esto sencillamente es una tabla que yo sé que tiene muchos números, pero lo que me interesa es que usted mire la última década y que usted mire el volumen en términos de la migración neta. Estamos hablando de que en promedio, en la última década, por año, se han ido 31,000 personas por año de este país. Luego del 2005, esto ha sido una tendencia ascendente. No quiero quizás perturbarlo con muchos números y quizás quiero que nos quedemos en tendencia para que usted mire hacia dónde caminamos y cuál es el mensaje que quiero traerles en la mañana de hoy. Cuando hablamos de población emigrante de Puerto Rico, aspectos importantes, la población joven en edades productivas y reproductivas son las que emigran. Hay una cantidad de población educada que está emigrando. En este sentido, usted puede mirar los informes del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que muy bien traen las características de los emigrantes de este país. Definitivamente tengo que aclarar que la forma en que el Instituto de Estadística mira a los emigrantes y la forma de yo mirarlos no necesariamente coincide, ¿ok? La población inmigrante a Puerto Rico desde la perspectiva de los nacidos fuera de la isla. Cuando miramos la población inmigrante en Puerto Rico y mantengamos claro que es lugar de nacimiento, población nacida fuera de Puerto Rico, que se identificó como nacida fuera de Puerto Rico, el 8% de la población que reside en Puerto Rico, según la encuesta de la comunidad del 2005 al 2009, indicó que nació fuera de esta isla. Cuando miramos es la distribución por grupos étnicos, obviamente podemos observar que predomina el grupo en una magnitud considerable, o sea, 6 de cada 10 de estos inmigrantes son personas que nacieron en los Estados Unidos. Muy importante porque sabemos que muchas de estas personas son personas que tienen ascendencia puertorriqueña. El otro grupo importante, grupo étnico, son los nacidos en la República Dominicana, y el tercer grupo importante, grupo étnico importante en términos de volumen, para mantener ese asunto claro, son los nacidos en Cuba. No se ve el mapa, pero esto realmente lo que indica es la tendencia de los países en términos de flujos inmigratorios a la isla, los países principales de donde proviene la población que estamos hablando. Como ustedes ven, mayor por ciento de Estados Unidos, luego la República Dominicana y después Cuba. Cuando miramos el porciento de residentes de cada municipio nacidos fuera de Puerto Rico, es importante que observemos
tengo que hacer una nota al calce, hablar de una nota al calce, y este por ciento lo calculamos de forma diferente. Pero cuando miramos ese por ciento, miren dónde se concentran. El área noroeste y el área noreste. Y no es por casualidad que las costas sean los lugares donde se concentra la población inmigrante o la población que nosotros estamos definiendo como inmigrante en la mañana de hoy, que son los nacidos fuera de la isla. También hay que tomar en consideración que a medida que pasa el tiempo se crean unas áreas que van tomando interés o que toman pertinencia en términos de volumen de inmigrantes, no necesariamente porque el inmigrante llegue y se ubique ahí, sino porque se crean redes geográficas y corredores, y los inmigrantes se van moviendo y aumentan sus círculos, etcétera, etcétera, y sus redes de apoyo. Cuando miramos la tasa de migración neta, lo que yo quiero recalcar y que tomemos en consideración de este mapa es que la tasa de migración neta indica cuál es el saldo migratorio de un país. El saldo migratorio de este país es un saldo migratorio negativo, lo que quiere decir que se va más gente de la que entra. Es importante que cuando lo miramos por municipio nos percatamos que la isla tiene 78 municipios, 72 compañeros. De estos 78 municipios tienen un saldo migratorio neto negativo. O sea, que en 72 de los 78 municipios se fue más gente de la que entró. Si hablamos de migración y si hablamos de inmigración, tenemos que atenderlo, y no es a nivel de un municipio particular, es a nivel de isla. Solamente 6 municipios tuvieron un saldo inmigratorio positivo, lo que indica que entró más gente que la que salió. Si usted mira algunos de estos municipios, son municipios que sabemos que hay gente de municipios desarrollados que se mueven estos municipios, hay gente que se retira de esos municipios, como cuando miramos Cabo Rojo. Hay municipios que realmente tienen este saldo inmigratorio positivo porque lo provocó el mismo municipio, porque el municipio tiene un desarrollo espectacular de vivienda, así que atrae gente hacia ese municipio. No miremos los flujos migratorios como eventos que no necesariamente son planificados, ¿ok? Cuando miramos el grupo de otros inmigrantes en Puerto Rico, para que usted tenga una idea, estos son los países de mayor volumen, tomando como base o como 100% el grupo de otros inmigrantes. Acuérdese que hablamos que la gente nacida en Cuba, nacida en la República Dominicana y nacida en los Estados Unidos son nuestros principales grupos étnicos residentes en la isla en este momento. Sin embargo, hay otros grupos que tienen una magnitud interesante y que están cobrando importancia en términos de volumen. Colombia, España, México, Venezuela, Panamá, Argentina, Alemania, China, Perú, Ecuador, son gentes o son países de los cuales ha provenido gente que en estos momentos reside en nuestra isla. Esta es la gráfica para que usted mire esa magnitud y la pueda comparar de una forma visual. Cuando miramos la pirámide de población de Puerto Rico, la pirámide de población de Puerto Rico es un gráfico que nos habla de la estructura de edad y sexo de nuestro país. La pirámide de población de Puerto Rico, inmediatamente usted la mira, obviamente son barras, las barras se refieren a los grupos de edad, la parte izquierda se refiere a la población masculina y la parte que usted ve a su derecha se refiere a la población femenina. Claramente, nuestra pirámide de población nos indica que nuestra natalidad está en descenso, que nuestra población está envejeciendo. En la medida que la base de esa población, que la barra base de esa pirámide se reduce, nosotros sabemos que la fecundidad se reduce. En la medida que los grupos que están al top o al final de esa pirámide aumentan, nosotros sabemos que la población de ese país está envejeciendo. Aquí usted tiene la pirámide de los nacidos en Puerto Rico y los nacidos fuera de Puerto Rico. Que yo quiero que usted observe que cuando miramos la pirámide de la población
nacidas fuera de Puerto Rico se concentran en unas edades particulares. En las edades que nosotros indicamos al principio, que se concentraba la inmigración, tanto la inmigración como la emigración. Edades productivas, edades reproductivas, aunque, ojo, la edad de ingreso de población nacida o de entrada a Puerto Rico, de inmigrantes, de entrada de inmigrantes, ha ido en aumento. La mediana de edad ha ido en aumento. Aspecto interesante porque en un país viejo la migración podría ser una alternativa para manejar esa estructura de edad vieja. En el caso de nosotros, si esa edad va en aumento, esa edad promedio, esa edad mediana va en aumento, hay que mirarla de cerca porque no necesariamente la podemos ver como otros países que han utilizado los flujos inmigratorios o han llamado a los inmigrantes para rejuvenecer su país, para rejuvenecerlo y muchos otros elementos más como para que atiendan la parte de producción y la producción y la economía de ese país. Así es que la idea de que las dos pirámides estén una al lado de la otra es que usted vea dónde se concentran esas edades. Las teorías dicen que eso es lo que va a pasar. Lo interesante de esto es que nos estamos moviendo de edad y lo tenemos que mirar con mucha, mucha cautela. Cuando miramos la mediana de edad de los nacidos en Puerto Rico y los nacidos fuera de Puerto Rico, los nacidos en Puerto Rico tienen una mediana de edad más joven que los nacidos fuera de Puerto Rico. Tenga en consideración que los cubanos, las personas nacidas en Cuba, las personas que indicaron que su lugar de nacimiento fue Cuba, son una población que vino hace muchas décadas, que altera totalmente estos números. Así es que ese 38 ellos lo arrastran y aumentan esa mediana. Cuando lo miramos por grupo específico étnico, la población más joven de los inmigrantes que tenemos en Puerto Rico son la gente nacida en los Estados Unidos, le siguen los de la República Dominicana y obviamente cerca de los 60 años la mediana de edad de la gente nacida en Cuba. Y todo esto hay que verlo desde la perspectiva histórica, cuando vinieron estos grupos, pero son elementos y muchas otras vertientes de análisis que pueda tener la migración, que en este momento no tenemos el tiempo para hacerlo. Cuando nosotros miramos la razón de masculinidad, que es el número de hombres por cada 100 mujeres, en Puerto Rico, miramos que Puerto Rico tiene 92 hombres por cada 100 mujeres. Cuando miramos los nacidos fuera y los nacidos fuera de Puerto Rico y los nacidos en la isla, nos percatamos que todavía ese desbalance entre los sexos es más marcado entre los nacidos fuera de la isla. Y si miramos por grupo étnico, obviamente la diferencia es abismal entre los cubanos, que tienen 104 hombres por cada 100 mujeres, comparados con los nacidos en la República Dominicana y los nacidos en los Estados Unidos. Importancia, si usted cree que un país debe tratar de trabajar en términos de establecer balance entre los sexos, la migración, visto desde la perspectiva del lugar de nacimiento o nacido fuera del país, no lo está haciendo, no nos está balanceando esa razón de masculinidad. Cuando miramos los niveles de educación, y lo traje por menos de 12 años o 12 años o más de escuela completado, lo interesante de todo esto, y voy rápido porque el compañero Alexis ya me indicó que tengo ya 4 minutos, lo importante es que los cubanos realmente abonan a la educación de este país cuando nosotros la miramos como una medida general de país. Ellos alan esa medida porque son la población nacida fuera de la isla más educada. Cuando usted mira el lugar de ingreso, también los cubanos arrastran ese ingreso. Yo siempre le digo a mis estudiantes y cuando tengo la oportunidad de conversar acerca de la migración y acerca de los diferentes grupos étnicos, que es importante que usted mire lo que sucede en su país, pero cuando usted corre esa cortina y comienza a mirar y a cruzar por otras variables, se da cuenta quién realmente es el que está abonando a los números que le presenta el país de forma general. Los inmigrantes recientes en Puerto Rico, para no dejarles abierta esa posibilidad de que usted diga, caramba, Lucy, tú trabajaste en los inmigrantes, pero los inmigrantes
no dijiste cuánto tiempo hace que llevan residiendo en esta isla, y eso es un punto sumamente importante. Para no dejarlo fuera, solamente una observación. Estos son los inmigrantes recientes, o sea, los inmigrantes, las personas que entraron a Puerto Rico en la última década e indicaron que nacieron fuera de la isla. Se concentran gente que nació en los Estados Unidos, República Dominicana. Obviamente, cuando miramos la última década, ya Cuba no tiene el mismo poder numérico. Colombia se convierte en un número importante, Venezuela, México, Argentina. Y cuando miramos las características generales de los inmigrantes, interesante, de los inmigrantes en la última década, la gente, es que esto es muy importante, la gente nacida fuera de Puerto Rico que emigró en la última década, tienen una mediana edad joven, 22 años. El 97, la razón de masculinidad son 97 hombres por cada 100 mujeres. Definitivamente no abonan ese balance de los sexos. El 44.6% de los inmigrantes recientes son graduados de escuela superior, un 15% aproximadamente tiene un nivel de bachillerato o más. Cuando miramos los casados, el 45.6%, cerca de la mitad están casados, un por ciento considerable, 4 de cada 10 son solteros. Y al mirar la mediana de ingreso, tienen una mediana de ingreso de $21,600. Importante porque esto va a aportar a mis características, esto va a aportar al país. Todo el tiempo hablamos de la importancia de la migración. Yo quiero establecer la nota al CALTE y decir, los emigrantes son importantes y en este momento el flujo emigratorio es espectacular en esta isla, pero tenemos que mirar los dos, los emigrantes y los inmigrantes. Ambos grupos tienen efecto en el país de origen y en el país de destino. Tanto el volumen como la característica de estos migrantes van a tener repercusiones para ese país de origen y para ese país de destino. Por tanto, es importante saber quién se va y qué características tiene, pero también es importante saber quién entra a nuestra isla y qué características tiene para saber cómo esa persona puede integrarse a nuestro país, abonar, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto que no hemos hablado de migrantes de retorno. Y no quiero terminar sin señalar que el asunto de la migración, tanto de los que salen como de los que entran, es un asunto que nos concierne a todos, al gobierno, al sector privado, las organizaciones de base comunitaria, a ti, a mí, porque si afecta a nuestro país, nos afecta a todos. Así que todos tenemos que trabajar juntos para que exista un mayor balance y para que podamos mirar, examinar, analizar y poder conversar acerca de las consecuencias y más que todo, trabajar con política pública dirigida a trabajar las consecuencias y repercusiones de estos volúmenes migratorios, de estos altos volúmenes migratorios, tanto inmigratorios como emigratorios, y de las características de estos inmigrantes. No sale la próxima, pero yo siempre termino mis presentaciones con una frase del doctor José Luis Vázquez Calzada, fundador del programa de demografía. Todo lo que hacemos es importante porque es para beneficio de la población. La población es lo más importante del mundo. Todo lo que hacemos es para su bienestar. Un placer y gracias. Muchas gracias, doctora León, por su ponencia sobre la migración. Ahora tenemos al demógrafo Raúl Figueroa, que hablará sobre la mortalidad en Puerto Rico. Yo quiero agradecer, antes de empezar mi presentación, al doctor Marazzi y a todas las personas que organizaron esta conferencia por permitirme participar en ella. Pues estar en este panel con mis profesoras, que me desarrollaron a mí como profesional. Estoy un poquito enfermo, así que me entienden.
Yo voy a hablar hoy sobre la mortalidad en Puerto Rico. Un segundito aquí. La mortalidad es el tercero de los componentes de cambio, ¿verdad?, de población que vamos a discutir esta mañana. Y la verdad es que en los últimos años se ha quedado un poco rezagado en la discusión pública. Pero eso no es nada raro, ¿verdad? Porque ya hemos visto cómo los nacimientos han disminuido drásticamente. Tenemos una migración masiva a los Estados Unidos y otros países. Y la mortalidad pues se ha quedado un poco atrás en ese aspecto, ese reconocimiento. La migración inclusive ha sido tan grande que inclusive si no hubiesen muerto en los últimos años nadie, la población hubiese disminuido como quiera, porque es tan grande esa migración que la mortalidad prácticamente ya no tiene el efecto que tenía antes. Primero vamos a discutir un poquito, ¿verdad?, para ver que estamos hablando esta mañana sobre lo que es la muerte. La muerte es la desaparición permanente de esos signos, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida. O sea, que la persona tiene que haber nacido con vida. En este caso, esta definición que estamos hoy y vamos a hacer hoy va a excluir las muertes fetales. Los datos de mortalidad son bien importantes porque son la base para una amplia gama de indicadores de diversa complejidad. Y sobre todo en Puerto Rico cobran mucha mayor importancia porque no tenemos indicadores o estamos bien limitados en cuanto a los indicadores de morbilidad. Y en salud pública, pues las personas que trabajan en salud pública saben que eso, luego de que unas encuestas que se realizaban antes ya no se realizan, pues nos ven bastante limitados. Así que los datos de mortalidad cobran mayor importancia durante los últimos años. Y son esenciales para el análisis de la situación de salud, la vigilancia en salud pública y la elaboración de programas y políticas de salud. ¿De dónde salen los datos de mortalidad? Pues salen del certificado de función. Como hablaron previamente, el registro demográfico es el que está encargado del proceso de certificado de función. Aquí participan los médicos, que son bien importantes porque son los que dicen cuál es la secuencia que ocasionó la muerte. Así que esa es la parte más importante realmente de qué murieron las personas. De vez en cuando el Instituto de Defensa Forense también trabaja, sobre todo cuando son muertes violentas. Los agentes funerarios llenan la otra parte, la parte sociodemográfica, con información principalmente que proveen los familiares. Este proceso para el certificado de función se vio un poco afectado durante la pasada década. Sobre todo, luego de la implementación de la 10ª clasificación internacional de enfermedades, que es la clasificación que se utiliza para determinar de qué murieron las personas y cómo agrupar, ¿verdad?, esas muertes. Hubo dos problemas principales. El primer problema, y el más importante, fue el error en codificación. Este error, en realidad, yo lo detecté cuando yo trabajaba en el Departamento de Salud, y luego el Instituto de Estadística de Puerto Rico, pues le dio seguimiento a esta situación y hizo un estudio ellos muy bueno, muy abarcador, que todo el mundo que utilice datos de mortalidad debe leerse ese estudio para que sepa lo que ocurrió. En términos generales, aquí se está utilizando un sistema manual para seleccionar la causa de muerte. Cuando hubo el cambio en clasificación, pues la complejidad de este ICD-10 era tan grande que hizo pues que se seleccionaran entonces no las causas de muerte que realmente eran. Seleccionaron muerte, por ejemplo, el cáncer. De repente en el 2004-2005 vimos una disminución drástica en cáncer, drástica en diabetes, que realmente no hacen ningún tipo de sentido, sobre todo por la tendencia que llevaban. Era prácticamente imposible. Así que el instituto, luego de que le llamamos el planteamiento, hizo el estudio y determinó que sí, que hubo un error. Y se rehicieron, ¿verdad?, las causas de 2000 a 2008. Todas esas estadísticas se hicieron de nuevo. Así que esos informes de estadísticas vitales viejos, anteriores, para esos años que se hicieron, sobre todo la parte de mortalidad, pues no se debe utilizar porque se determinó que esas no son las causas. Y el Departamento de Salud, junto al Instituto de Estadística, tiraron esas nuevas estadísticas de mortalidad y esas son las estadísticas que debemos estar utilizando en estos momentos.
Además de eso, ellos encontraron un subregistro de muerte porque la fecha de cierre era muy corta. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los errores, en este caso, la codificación de tumores malignos, que es cáncer. Vemos como la versión revisada pues mantenía una tendencia bastante constante, y vemos la anterior, cómo bajaba esas muertes por cáncer, que realmente no hacía ningún tipo de sentido ese cambio tan drástico que hubo. ¿Y a dónde se fueron esas causas? Pues, ok, si las quitaron a cáncer, ¿no se las pusieron? Pues se las pusieron a otras causas como neumonía, influenza, septicemia, otro tipo de causas que realmente no deben, ¿verdad? No son las principales, y muchas veces pues no son la causa correcta. En cuanto a sus registros, pues ellos encontraron más o menos que debido a que la fecha de cierre era muy corta, pues se estaban quedando fuera alrededor de unos 300, ¿verdad?, promedio de funciones cada año que no se estaban contabilizando en las estadísticas, y realmente es una cantidad bastante considerable, así que se cambió la fecha. Se hicieron algunos avances, unos ajustes, se comenzó a utilizar, ¿verdad?, un proceso más automático que se utiliza en Estados Unidos y en muchos países del mundo a través de la implementación del Mortality Medical Data System. En caso de Puerto Rico, pues aquí se entra la data en el sistema, pero el programa realmente lo corre en Estados Unidos y ellos mandan la causa de muerte a Puerto Rico. O sea que todavía en Puerto Rico no se hace el paso completo. Yo entiendo que Puerto Rico es una de las cosas que debe buscar hacerlo completo en Puerto Rico. Y se extendió la fecha de cierre al 31 de diciembre del próximo año. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estamos en 2013, pues cuando se acabe el año hay que esperar todo el 2014 para que se incluyan todas esas muertes dentro de las estadísticas. Esto no quiere decir que no se puedan hacer estadísticas preliminares, sino que para cierre final pues se debe utilizar un año completo. ¿Dónde están los datos? Los datos están en la página de internet del Instituto de Estadística, en el Departamento de Salud las tienen. Ahora hay bases de datos también disponibles en el Instituto de Estadística, así que pueden verlas ahí directamente o pueden asistir, ¿verdad?, y ver allá si no tienen internet, ir allá y buscar la información. Vamos entonces a hablar ahora de la parte que todos están esperando, sobre los datos en Puerto Rico. Total de defunciones, ¿verdad? Primero vamos a empezar, ¿cuánta gente muere en Puerto Rico al año? Realmente los últimos 15 años ha sido bastante estable. Han muerto entre 28.000 y 30.000 personas en términos numéricos, ¿verdad? Estamos hablando de cantidad de personas. Los años previos a eso, pues había un aumento en el número de muertes, pero vamos a ver que realmente ese número de muertes no realmente quiere decir con un riesgo mayor de morir. Para eso utilizamos tasas de mortalidad. Y las primeras tasas, que son las más básicas, son las tasas crudas, que prácticamente es las muertes entre la población a riesgo. En este caso, la población a riesgo es la población a mitad de año que utilizamos. Y vemos cómo luego de que la mortalidad bajó a su punto, ¿verdad?, bajó bastante hasta los 60, luego ha sido bastante constante esa tendencia, se ha mantenido, no ha habido un aumento. ¿Qué pasa? Uno no debe realmente comparar, ¿verdad?, cuando tú quieres ver lo que realmente el riesgo de morir en el año 60 o en el año 40 era más grande que ahora, ¿verdad? O en el año 2000 es más grande que el 2010. Pues realmente uno no debe comparar con tasas crudas. Para eso uno hace lo que nosotros llamamos el ajuste de tasa. Es que se busca controlar el efecto, sobre todo de la edad, en la distribución de algunas variables. En este caso, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros hacemos un ajuste y decimos, mira, ahora tenemos estas tasas, vamos a crear unas tasas hipotéticas para poder comparar los años que nos interesen, como si todos tuviesen la misma población, la misma estructura de edad. ¿Por qué? Porque el Puerto Rico de hace 20, 30 años atrás no era igual que el Puerto Rico de ahora. Las características demográficas, como ustedes saben, son muy diferentes. Hay unas personas mucho más jóvenes en la estructura de edad. Así que eso hay que controlarlo para que sea una comparación, como digo yo, justa. Y hay dos métodos principales para esto. Es el método directo y el método indirecto. En el caso de Puerto Rico, como se utiliza el método directo porque tenemos la estadística suficiente para eso. No voy a entrar en detalle de lo que es cada cosa, pero prácticamente utilizamos las tasas de mortalidad de Puerto Rico por edades y se las aplicamos entonces a una población estándar que en los últimos años se está utilizando mucho en Estados Unidos 2000, pero realmente puede ser cualquier población que usted interese. Lo importante es que todas las tasas, el ajuste que usted quiera comparar sea con la misma población.
Se usa Estados Unidos 2000 porque muchos de los países utilizan eso para que sea algo consistente. Cuando ajustamos las tasas, vemos entonces cómo ha ido disminuyendo ese riesgo de muerte en el país. O sea que aunque estamos envejeciendo, el riesgo per se ha ido disminuyendo. Así que el riesgo de morir realmente ha ido disminuyendo. Y hay que seguir viendo esa tendencia para ver con esto que está pasando en los próximos años, si sigue así o si varía. ¿Y por qué es importante ese ajuste? Porque aquí vemos, las personas mayores de edad tienen mayor riesgo de morir que las personas jóvenes. Aquí vemos cómo esa tasa, ¿verdad?, específica por edad, cómo va aumentando a medida que el tiempo la edad va aumentando también. Esto también se tiene que aplicar cuando se está haciendo por causa, sobre todo cuando son causas de muerte crónica y degenerativa. Aquí tenemos un ejemplo de tasa de mortalidad de cáncer, como el riesgo también, cuando se ajusta, está disminuyendo en comparación que si lo haces, miras a la tasa cruda, se ve un aumento. ¿Y por qué hacemos esto tanto a nivel de tiempo como a nivel de área geográfica también? Si vas a comprar municipios también es bien importante. Aquí tenemos un ejemplo del año 2010. La tasa cruda de San Juan, en este caso, era mayor que la de Comerío, pero cuando se ajustan, la tasa de Comerío es mayor que la de San Juan. ¿Y qué se debe entonces que ese cambio tan drástico? Pues que una población, San Juan, era mucho más vieja, esa estructura de edad. Entonces vemos ese cambio en esa mediana edad. Entonces vemos que el ajuste nos da esa comparación que sea justa. Y vemos entonces que realmente el riesgo mayor es en Comerío, pero en San Juan mueren más personas porque es una población más vieja. Aquí tenemos las tasas ajustadas por municipio, las más altas y las más bajas. Las más altas es Aybonito, Ceiba, Lajas, Canóvanas y Patillas. La más baja es Rincón, Loíza, Toalta, Orocovis y Sidra. Así que vemos que la más baja es Rincón y la más alta es Aybonito. Por sexo también es importante hacer los ajustes. Independientemente si hacemos los ajustes o no, los hombres morimos más que las mujeres. El riesgo de morir los hombres es mayor que las mujeres. Desde el mismo momento que nacemos, prácticamente, por una razón que no se sabe, pero eso es algo así, los hombres mueren más que las mujeres. Y así que, y se va aumentando esa diferencia en mortalidad también mientras aumenta la edad. Entonces, ¿de qué mueren las personas? Realmente el cambio más importante durante los últimos años ha sido en el orden de las causas de muerte. Aquí presento el número final, ¿verdad?, publicado, que es 2010. Tenemos que corazón, cáncer y diabetes, ¿verdad?, son las tres históricas que han permanecido en ese orden. Pero vemos entonces una pequeña realmente diferencia entre corazón y cáncer. Vemos entonces que tenemos enfermedad de Alzheimer como cuarta, ha aumentado bastante en el 2000, al lado está la tasa ajustada. Vemos como esa prácticamente se ha duplicado casi esa tasa de 23.7 a 46.1 y pasó de la 9ª posición a la 4ª posición, que es algo también que es importante. Y también vemos como de las otras causas principales, diabetes es la otra única causa que tiene una tasa ajustada más alta en comparación, ¿verdad?, de las primeras 5. Y entonces también tenemos homicidios también y nefritis y nefrosis son algunas de las que tienen más altas. Pero sobre todo Alzheimer ha sido el cambio más drástico en cuanto a aumento. En cuanto a disminución, pues tenemos enfermedad del corazón. Ha sido tanto esa disminución en las enfermedades del corazón que ya en el año 2011 me dieron unos datos preliminares, gracias a la gente del Departamento de Salud por darme los datos. Tenemos que el cáncer pasó a ser la primera causa de muerte preliminarmente. Muy poquito, ¿verdad? Porque realmente es una defunción más la diferencia. Pero realmente la tendencia apunta a que
se debe permanecer en ese lugar. En este 2011 también hubo un aumento drástico en homicidios. Ustedes saben que ese fue el año prácticamente de más violencia en Puerto Rico. Y basado en los números de salud, está en séptima posición. Pero ese número de salud está un poco por debajo, bastante por debajo, del número de ciencias forenses y el número inclusive de policía, que son 1.164 en la policía y 1.182 en ciencias forenses, lo que quiere decir que con cualquiera de esos dos, si estuviese ubicado ese número acá, sería la sexta causa de muerte y no la séptima. Así que eso también es importante tenerlo en consideración. Y aquí vemos entonces por qué es que ese cambio, sobre todo en la primera causa de muerte, esa disminución tan drástica en el riesgo de morir por cáncer, ha hecho entonces, de corazón, ha hecho entonces que el cáncer pase a ser la primera causa de muerte. O sea, que el cáncer no estaba pasando a ser primera causa de muerte necesariamente porque su riesgo está aumentando, sino porque el de corazón ha bajado demasiado. Entonces, tenemos este cambio. Aquí tenemos un mapa del año 2000. Vemos como en estos municipios eran donde la mayoría, corazón era la primera causa de muerte, y en 9 municipios, cáncer era la primera causa de muerte. Ya para el 2010, vemos entonces como cáncer pasa a ser la primera causa de muerte en la mayoría de los municipios del país. Estamos hablando de 37 municipios del país. En 36, corazón continúa siendo la primera causa de muerte, y hay unos 5 en los cuales están en empate en cuanto numéricamente. Así que ya vamos viendo esa transformación, como cáncer se está apoderando y prácticamente ya casi a nivel de Puerto Rico. Repasando un poco sobre la causa de muerte, vemos ya como cáncer pasó a ser primera causa, y sobre todo Alzheimer, yo creo que hay que estudiar mucho más sobre Alzheimer, qué está ocurriendo. Se debe a que los médicos están teniendo más conciencia. ¿A qué se debe realmente ese aumento tan drástico en Alzheimer? Y homicidios, realmente eso va a fluctuar bastante, pero se debe estar ubicando entre las primeras causas también. Lo cual, inclusive, si al paso que va, yo creo que Vieques posiblemente sea uno de los pocos municipios, o tal vez el primer municipio de la historia de Puerto Rico, que tal vez para este año el homicidio va a ser la primera causa de muerte, porque llevan 17 homicidios de personas residentes de Vieques, así que es posible que sea la primera causa de muerte, porque en el 2010 la primera causa de muerte en Vieques fue corazón con 17. Así que posiblemente, si ya hay 17 homicidios, pues posiblemente sea la primera causa de muerte en Vieques, que es algo realmente yo creo que nunca se había visto en Puerto Rico. La diferencia de causa de muerte en el orden también varía por sexo. En cuanto a masculino, pues el tumor es maligno, los cánceres de la primera causa. En el femenino, eso tenemos que es corazón. Y aquí vemos también la diferencia de las tasas, que es bastante marcada. Y vemos entonces como el masculino, entre las primeras 5 causas, vemos otras muertes externas, como los homicidios, como la cuarta causa de muerte, y los accidentes, que no son causas que se ven entonces en términos de en las mujeres, donde todas son enfermedades crónicas. En cuanto a edad, ¿cuál es la primera causa de muerte en cada uno de los diferentes grupos de edad? Vemos como cáncer es la principal causa de muerte en casi todos los grupos de edades, de 5 a 14 años, de 40 a 74 años. Homicidio es la primera causa de muerte en todos los grupos quinquenales, desde los 15 hasta los 39 años. Y corazón, entonces, es la primera causa de muerte de las personas de 75 años y más. Entonces, los menores de 5 años son condiciones en periodo perinatal. Mortalidad infantil, tenemos el número de la tasa de mortalidad infantil que ha disminuido también bastante, lo cual es muy bueno. Pero no tenemos mucho detalle en cuáles son las causas, porque el Departamento de Salud, el último informe que publicó fue el 2008, que especifica cuáles son las causas. Sabemos que la mayoría son condiciones en el periodo perinatal, sobre todo una sepsis bacteriana, y también están las condiciones anomalías congénitas, son las principales causas en estas muertes infantiles, pero todavía el Departamento de Salud tiene que actualizar un poco esta información. La expectativa de vida en Puerto Rico, vemos cómo ha ido aumentando, ya estamos alrededor de los 79 años, y hay una diferencia entre los hombres y las mujeres
de cerca de 8 años, que al principio, ¿verdad?, no era tanta, pero mientras ha pasado el tiempo se ha ido aumentando esa diferencia. Esta expectativa de vida, ¿verdad?, este incremento en la expectativa abona, ¿verdad?, a este envejecimiento de la población que tenemos. Así que es algo bueno, pero como están diciendo por ahí, es un reto que hay que ir ya viendo. Estamos un poquito tarde para empezar a ver. ¿Qué efecto tiene la mortalidad en crecimiento de la población? Por ahí yo sé que Lucy no lo incluyó en su gráfica de crecimiento de población ahorita, no lo sé si lo vi, si vi mal, pero es importante. ¿Por qué? Porque es un componente, de los 3 componentes, aunque se mantenga más o menos igual, eso también tiene su importancia, sobre todo hacia esta disminución. Estamos viendo que el crecimiento natural se ha disminuido grandemente y ya por eso es que entonces la población está disminuyendo. El crecimiento natural de Puerto Rico, aquí tenemos por ejemplo para el año 2000 a nivel de municipio, como había municipios que tenían un crecimiento natural bastante alto y ya para el año 2010 casi todos los municipios tienen entonces un crecimiento natural bastante bajito o, como en el caso de Mayagüez, negativo. ¿Qué quiere decir un crecimiento natural negativo? Pues en el caso de Mayagüez es que hay más muertes que nacimientos. Y como vimos ahorita, si tenemos más muertes que nacimientos, y en adición a eso, como dijo la profesora León, en 72 de los municipios hay una migración neta negativa también, pues la población va a disminuir mucho más rápido aún de lo que está disminuyendo ahora mismo. Así que este es el cambio. Vemos que en estos municipios del área oeste ese crecimiento natural ha disminuido entre un 101% y un 75% la mayoría de ellos. Así que esperen entonces en el futuro cercano ver más municipios con crecimiento natural negativo. O sea que va a haber más defunciones que nacimientos. Mayagüez, vimos que en el 2010 tenía más defunciones, ya en el 2011 también continuó esa, pero aún mayor aún. Y ya se le unió también Hormiguero, que también, o sea que ya no es uno, ya son 2, y vamos a seguir viendo entonces cómo vamos a ver una disminución del crecimiento natural y que posiblemente a nivel isla ya de 10 a 15 años vamos entonces a tener más muertos que nacimientos a nivel de Puerto Rico. Eso es lo que se espera por la tendencia que tenemos. Voy a hablar un poquito entonces ahora sobre proyecciones y retos que vamos a tener debido a todos los cambios que hemos presentado esta mañana. No solamente esta parte, esto era de Hernando. En cuanto a las proyecciones, de mantenerse la tendencia de fecundidad, mortalidad e inmigración, se proyecta que la población continuará disminuyendo e envejeciendo rápidamente. Aquí vemos cómo la población de 2010, cómo va a disminuir y al mismo tiempo envejecer. ¿Qué podemos esperar? Que la fecundidad continuará disminuyendo, una mayor cantidad de defunciones que nacimientos, o sea, un decrecimiento natural a nivel de Puerto Rico, un aumento total de defunciones, particularmente en las enfermedades crónicas y degenerativas. ¿Por qué? Porque la población está envejeciendo. Esperamos también cambios en el orden, posiblemente más cambios en el orden de las causas de muerte. Una migración neta mientras no se atiendan los factores de empuje de Puerto Rico. En este caso, sobre todo el desempleo y la violencia son los 2 principales que hay que atenderse. Y en cuanto a los retos que tenemos, en términos generales, tenemos que preguntarnos, con una población que es más pequeña, más vieja y más pobre, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener una fuerza trabajadora lo suficientemente grande y productiva para echar para adelante el país? ¿Existirán los recursos para atender las necesidades de las personas avanzadas? Sobre todo los servicios médicos y los cuidados a largo plazo. Los sistemas y las infraestructuras se adaptarán a los cambios de población. Estamos hablando de transportación, vivienda. ¿Se podrá resolver los factores que están empujando a la población a salir del país? Como sobre todo, como hablamos anteriormente, el desempleo y la vivienda. Son los retos que me imagino que por tarde van a hablar un poco sobre ellos. Y quería dejarlo entonces con algo de mi próximo libro que saldrá próximamente,
este es el final del libro realmente, que dice The Elders Colony, que dice que el principal desafío para Puerto Rico no proviene de su demografía, sino de la incapacidad de la sociedad y de sus líderes de afrontarla. Así que hasta aquí estamos, lo mejor que la moderadora. Y mi información, por si me quieren conocer. Muchas gracias, profesor Figueroa, por su presentación sobre la mortalidad. El panel le encantaría escuchar sus comentarios, preguntas y dudas. La emigración de los años 50 y de la década del 2000 al 2010 son por lo mismo problemas sociales. Son por los mismos problemas sociales. Está hablando de si la inmigración son por los mismos problemas sociales. Cuando hablamos de inmigración tenemos que mirar los factores de empuje que provocaron que esas personas llegaran a Puerto Rico y obviamente cuando miramos los factores... ¿Ah? ¿Tú estás hablando de la inmigración o de la migración? Emigración de los años 50. Migración, sí. De los años. Siempre hay las teorías en el área de factores asociados a la emigración en un país, nos indican que los factores socioeconómicos son los factores protagonistas o los factores que provocan que la población salga. La situación y las circunstancias de los 50 y la que tenemos hoy en día no es exactamente la misma. En la década del 50, cuando el gobierno decidió que Puerto Rico tenía que desarrollarse social y económicamente, tomó unos elementos asociados a la dinámica demográfica que tenía que controlar. Uno era bajar la natalidad y otro era provocar la emigración. Y lo tomó muy en serio, o sea, es algo que estaba diseñado para que ocurriera de esa forma. Cuando hablamos de migración hoy día, los factores de empuje, no necesariamente todo el mundo podrá estar de acuerdo que estuvieron tan orquestados como estuvieron en la década del 50, pero definitivamente siguen siendo factores similares, son factores socioeconómicos que tienen que ver con la estructura social y económica del país. El compañero indicó desempleo, problemas con calidad de vida, etcétera, etcétera, pero definitivamente el 50 fue un empuje directo, establecido y orquestado. Bien. Todas las preguntas son del tema de migración. Voy a escoger entonces otra. ¿Cómo realizar política pública en torno a la inmigración y emigración si no tenemos el control de nuestras fronteras? Si quieren yo voy a hablarle un poquito. Yo creo que la política pública, primero el gobierno tiene que decidir si está de acuerdo con que las personas se sigan yendo del país, que me imagino que no, ¿verdad? Pero realmente tiene que atender esos factores de empuje que está hablando Lucy, si quiere que las personas vuelvan al país o entren algunas personas de otros países, pues tiene que tener esos factores de empuje, porque entonces no tenemos prácticamente casi ningún factor de atracción en Puerto Rico. Los pocos factores de atracción que quedan, que es el clima, tal vez, la cuestión familiar muchas veces, inclusive también nos estamos perdiendo con tanta gente que está yendo. Así que tiene que trabajar con esos factores que están haciendo ese desempleo, esa violencia que hay, poder crear, ¿verdad?, un ambiente que realmente se pueda trabajar, porque realmente aquí no tenemos control, como tú dices, sobre todo los puertorriqueños, si pueden irse del país o no. Ese control no lo tenemos, así que es un poco más complicado, ¿verdad? Así que si el gobierno quiere tener una política pública de inmigrantes, pues tiene que crear empleo, tiene que crear esas condiciones para que las personas realmente quieran venir a Puerto Rico para trabajar o a quedarse aquí viviendo. Próxima pregunta es sobre la procedencia de los inmigrantes de Estados Unidos. Si puede señalar si son los hijos de puertorriqueños, por ejemplo, entre los que están residiendo en Puerto Rico con procedencia
de Estados Unidos. Sí, son personas que tienen ascendencia puertorriqueña en un gran volumen. La última pregunta. ¿Debe el país establecer políticas que incrementen la inmigración? Esto considerando la emigración y el efecto de la disminución poblacional en la economía, incluyendo el mercado. Entiendo mucho. ¿Debe el país establecer políticas que incrementen la inmigración? Esto considerando la emigración y el efecto de la disminución poblacional en la economía. Algo muy delicado, pero definitivamente nosotros no tenemos en estos momentos políticas claras en ningún aspecto que tenga que ver con elementos poblacionales en la isla. Así es que cuando hablamos de migración, que toca unas fibras muy, muy serias por los grandes volúmenes migratorios, sí, tenemos que trabajarlo, repensarlo y sentarnos a convertir esto en un proyecto que no se convierta en un proyecto solamente verbal, conceptual, sino en un proyecto práctico de país donde esta estructura tiene que buscar adaptarse para recibir personas y para no dejar que se nos vaya la gente que tenemos. Sí, pero sin embargo, hay que señalar, la situación es difícil, la situación es complicada y no es solamente un elemento, son muchos los factores que hay que tomar en consideración. Perfecto. Yo quisiera aprovechar para hacer un comentario final. Como indicó Vázquez Calzada, para que el proceso de planificación sea exitoso, hay que tener la mayor información sobre los fenómenos demográficos y las condiciones y necesidades de la población. Los demógrafos estamos preparados para esta labor. Precisamente el programa graduado de demografía, al cual pertenecemos como exalumnos, estudiantes o profesores, ha formado a más de 150 demógrafos. Sin embargo, se necesita crear los espacios para que los demógrafos puedan colaborar en la planificación exitosa de las políticas, programas y servicios dirigidos a la población. Ante la poca visión demográfica que decía Vázquez Calzada que existía en Puerto Rico, algunos demógrafos, entre otros expertos, previeron diferentes situaciones que el país tuvo que enfrentar en el pasado, como el envejecimiento de la población y la migración de retorno. En la actualidad, contamos con colegas en demografía, como Judith Rodríguez Figueroa, que tienen la visión, compromiso y pasión por la profesión. Pero hace falta el espacio para que se pueda servir a la población. Muchas gracias a todos ustedes por las presentaciones y a ustedes entonces por los comentarios y las preguntas. Ha sido un placer entonces para nosotros ser parte de la primera conferencia puertorriqueña de los estudios de la población. Que tengan un buen día. Muchas gracias, doctora Viviana de Jesús. Muchas gracias, doctora Ana Luisa Dávila. Muchas gracias, doctora Luz León. Muchas gracias, profesor Raúl Figueroa. Muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias a la Universidad de Calley por esta excelente actividad que nos han ayudado a organizar. Quiero recordarnos el excelente panel que nos dio el doctor Centeno al principio. Yo quería dar un dato, yo no lo he verificado, no lo he certificado, no sé si es confiable, pero yo leí una vez que más personas han muerto cruzando la frontera entre México y Estados Unidos que cruzando el muro de Berlín. Yo creo que eso es algo que realmente debemos llevarnos a la reflexión de almuerzo de cómo personas, todo el mundo se tiran al mar, en nuestro caso, ¿verdad? A través del Canal de la Mona o el desierto en México para buscar un mejor futuro. Eso es parte de las dinámicas poblacionales que tenemos todos que tener en cuenta. También me encantó lo que él habló de que la nación mexicana es más que simplemente México. Y yo creo que hay una lección para nosotros. Puerto Rico y su nación es más que simplemente nuestro 100 por 35. La nación puertorriqueña no termina en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y se extiende al más allá. Y tenemos que ver eso y en los paneles de la tarde eso será uno de los temas que ciertamente tendremos que abordar. Hay personas preguntando sobre si las presentaciones estarán disponibles online. La contestación es que sí. En las próximas días y semanas todas las presentaciones serán subidas al portal del Instituto. Todas las presentaciones serán subidas al portal del Instituto de Estadística de Puerto Rico.